¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Somos alumnos de la Universidad José Carlos Mariátegui de la carrera profesional de Psicología. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy interesante, que es la corteza prefrontal, para lo cual cuento con la participación de compañeros que ayudarán al mejor entendimiento del tema, las cuales son Adriana Cruz, Sara Lobato, Melissa Chaña y mi persona, Nilton Bayona. Bueno, vamos a iniciar con la exposición con una introducción, la cual nos dice que ¿sabían que la corteza prefrontal es la parte del cerebro que más tarda en formarse? Y también vamos a hacernos unas cuantas preguntas, como ¿qué funciones cumple en este caso la corteza prefrontal y con qué estructuras está relacionado? ¿A qué nos referimos con funciones ejecutivas? Todas estas preguntas y se van a responder más adelante a medida que pase el video. Bueno, para comenzar, vamos a hablarles sobre la corteza prefrontal, dándoles una pequeña definición para introducirnos al tema. Bueno, la corteza prefrontal, también conocida como córtex prefrontal, es una región del cerebro que se localiza en la parte anterior de los lóbulos frontales. Se ubica delante de las áreas motora y premotora de la corteza frontal, resultando una región básica tanto para la planificación de comportamientos cognitivamente elaborados, ¿no? También se le otorga algunas actividades como la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, el comportamiento social adecuado, de acuerdo en el momento en el momento y en el lugar en el que nos encontremos. Todas estas funciones van a ser explicadas más adelante. Bueno, la corteza cerebral en este caso, hablamos a nivel completo, puede dividirse en dos hemisferios claramente delimitables a derecha e izquierda. Además de que en varios lóbulos cerebrales tenemos diferentes, ¿no? Resaltando a simple vista el más grande de ellos que vendría a ser el lóbulo frontal, ¿no? Que también es motivo de muchas investigaciones. Bueno, como podemos ver aquí, la corteza prefrontal eh, es una parte de la corteza perteneciente al lóbulo frontal. En su localización, como podemos apreciar, en la parte verde se ubica delante de la área motora primaria y delante de las áreas premotoras, ¿no? Eso vendría a ser su delimitación, ya que se encuentra situada en la parte más cercana al rostro, ¿no? Se trata del área cerebral de gran tamaño, con una gran importancia al momento de explicar, como ya lo mencionamos, el control de la conducta y la personalidad. Es la región del cerebro que más tiempo tarda en desarrollarse, como lo habíamos mencionado al inicio, ya que se considera que más o menos no termina de desarrollarse por completo hasta la edad adulta, ¿no? Que vendría a ser entre los 20 y 25 años de edad. Los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas no podían llevarse a cabo sin su participación, de manera que estamos ante una de las áreas más relevantes a la hora de poder adaptar nuestra conducta a las situaciones y realizar operaciones cognitivas complejas, ¿no? Para ser más concretos en lo que es la localización, la corteza prefrontal se halla justo por delante de estas dos áreas, como mencionamos, de la área motora primaria y la área premotora, involucrando también lo que vendría a ser las circunvoluciones frontales, ¿no? En este caso tendríamos la superior, la media y la inferior, por lo que también se podría considerar dentro de la delimitación de lo que vendría a ser la corteza prefrontal, distintos puntos del área de Brodmann, como los cuales tenemos el 8, 9, 10, 11
44, 45, 46 y 47. Mi nombre es Adriana Cruz y yo les voy a hablar sobre las partes de la corteza prefrontal. Sabemos que si bien la corteza prefrontal es una parte del lóbulo frontal, se ha dividido frecuentemente en diversas estructuras, todas ellas de gran importancia. Tres de los circuitos más importantes que forman parte del prefrontal son las siguientes. Tenemos corteza prefrontal dorsolateral, tenemos corteza orbitofrontal y corteza frontomedial. Les voy a hablar sobre cada una de ellas. Tenemos lo que es la corteza prefrontal dorsolateral. En esta nos indica de que la región anterior de la corteza motora y premotora se denomina corteza prefrontal y en comparación con los primates más cercanos representa la estructura neocortical más desarrollada, particularmente su porción más anterior que es AB10. Presenta un desarrollo y organización funcional exclusivos de la especie humana, ¿no? Estas zonas se consideran regiones de asociación supramodal o cognitivas, ya que no procesan estímulos sensoriales directos. Se ha encontrado una mayor relación de sustancia blanca, o sea, sustancia gris, en la corteza prefrontal en el humano en comparación con otros primates no humanos, destacando la importancia de esto tiene para las conexiones funcionales entre las diversas zonas de la corteza prefrontal, así como sus conexiones con la corteza posterior y también subcortical. La región dorsolateral de la corteza prefrontal se denomina corteza prefrontal dorsolateral y se divide funcionalmente en dos porciones, ¿no? Que es dorsolateral y anterior, y estas presentan tres regiones: superior, polo frontal e inferior. Luego de esto, la porción dorsal se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo y fluidez, solución de problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación, procesos que en su mayoría se consideran funciones ejecutivas. Pasemos a la corteza orbitofrontal. En esta nos dice que es parte del manto arquicortical que proviene de la corteza olfatoria, caudal, orbital, ¿no? Esta se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico y su función principal es el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, así también como la regulación y el control de la conducta. Además, está involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales tanto negativas como positivas, es decir, que de riesgo o también de beneficio para el sujeto, ¿no? Lo que permite realizar ajustes a los patrones de comportamiento en relación a cambios que ocurren de forma rápida o repentina, ¿no? En el ambiente o la situación en que los sujetos se desenvuelven. También participa de forma muy importante en la toma de decisiones basadas en la estimulación del riesgo, ¿no? Beneficio de las mismas, ¿no? La corteza orbitofrontal se involucra aún más en la toma de decisiones ante situaciones inciertas, ¿no? Se podría decir que poco especificados o impredecibles. Se plantea que su papel es la marcación de la relevancia, es decir, emocional, ¿no? De un esquema particular de acción ante muchas opciones más que se encuentran disponibles para la situación dada, ¿no? En particular su región ventromedial, ¿no? Como vemos aquí, que en esta, pues, que está ubicada en la AB13, se ha relacionado con la detección de situaciones y condiciones de riesgo, en tanto que la región lateral, que es la AB47 y 12, que está como por este lado,
se ha relacionado con el procesamiento de los matices negativos, positivos de las emociones, ¿no? Y, eh, y bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es la corteza frontomedial, ¿no? En esta nos dice que la corteza frontomedial participa activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, ¿no? Así como también en la regulación y esfuerzo atencional. Además, también participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales, ¿no? Que también se considera que la corteza del cíngulo anterior, que es la AB24, ¿listo? Funciona de forma integrada con esta región, ¿no? Su porción inferior, que es la inferomedial, que está en la AB32, como nos indica aquí, está estrechamente relacionada con el control autonómico, ¿no? Las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los cambios de conductancia, ¿no? De la piel ante estímulos afectivos, mientras que la porción superior se relaciona más con los procesos cognitivos, ¿no? Lo que es aquí en superomedial, ¿no? Que se encuentra por esta zona. Eh, y pues como les comentaba, se relaciona más con los procesos cognitivos, ¿no? Y las porciones más anteriores de la corteza frontomedial, que es prefrontal medial, ¿no? Que se encuentra aquí, que está en la AB10, se encuentran involucradas en los procesos de mentalización, ¿no? Que es la teoría de la mente. Bueno, finalmente tenemos lo que es la relación con otros sistemas, ¿no? En esto nos comenta que la corteza prefrontal tiene importantes conexiones con una gran cantidad de regiones, ¿no? Dentro de ellas está tanto como las corticales como subcorticales, ¿no? Como por ejemplo el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo, el resto de lóbulos cerebrales. Es por ello que influye y se ve, y se ve influida por una gran cantidad de informaciones, ¿no? Provenientes de muy diversas regiones, resultando impredeciblemente para la correcta gestión de la conducta y de nuestros recursos. Pasamos al siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Eva Sara de Mato Chávez y yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar acerca de las funciones de la corteza prefrontal. En este caso vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas y metacognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin e incluyen la capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir nuestra conducta. Las capacidades mentales necesarias para la formulación de objetivos y planificación de estrategias idóneas para alcanzar dichos objetivos, optimizando el rendimiento. En un ejemplo les podría decir que las funciones ejecutivas son algo así como el director de una orquesta que coordina la ejecución de los músicos, indicándole cuándo van a empezar a tocar, qué ritmo mantener y con qué intensidad deben ejecutar sus partes, ¿no? Y sin el director la orquesta igual podría tocar, pero la música no sonaría tan bien, ¿no? Como si estuviera el director de la orquesta. Un ejemplo aquí de las funciones ejecutivas, por ejemplo, sería en el caso de un niño, cuando va a empezar a planificar en la construcción de un castillo, ¿no? Aquí vemos que se imagina el castillo o lo está viendo el castillo en algún lugar. Tiene los materiales. Luego de esto, va a usar, va a empezar, después de haber visto o haberlo imaginado, va a usar su memoria de trabajo, se va a acordar, ¿no? Cómo, dónde iban las piezas, ¿no? Para empezar a hacer el castillo. Luego lo va a empezar a armar el castillo. Y por último va a terminar el castillo y va a evaluar cómo está su castillo. Y va a recordar, va a usar su memoria de trabajo para ver cómo era el castillo cuando lo vio por primera vez y cómo quedó. Va a usar su criterio a ver si está bien o qué le faltó, si está algo mal. En este caso aquí están unificando, están ordenando y coordinando todas las demás funciones cognitivas, ¿no? De un niño aquí. Aquí tenemos una relación de 13 funciones de la corteza prefrontal, que voy a hablar de algunas para ser un poco breve.
Por ejemplo, ¿no? Voy a tomar de ejemplo lo que les había explicado hace un momento, ¿no? La planificación y la organización, ¿no? En ese caso, el niño había planificado, ¿no? Hacer el castillo en ese momento y estaba organizando todo para que pueda salir así como él lo planeó. Entonces, está usando, ¿no? La planificación y la organización, ¿no? También nosotros podemos planificar nuestro futuro, ¿no? Mediante las funciones de la corteza prefrontal, nosotros vamos a planificar qué es lo que queremos ser. En este caso, nosotros queremos ser psicólogos, ¿no? Y ¿qué estamos haciendo, no? Por ejemplo, estamos estudiando ahorita nuestra carrera profesional para poder ser psicólogo, ¿no? En el caso de criterios, se dice que nosotros vamos a tomar decisiones por nosotros mismos, sin que influyan las decisiones de otras personas o los pensamientos de otras personas. ¿Ya? Es el uso del criterio. En el caso del control de los impulsos, se refiere, por ejemplo, ¿no? Vamos a aprender a controlarnos si estamos en una casa ajena, digamos, si vemos una actitud que no nos guste, ¿no? Vamos a tratar de controlar esa opinión, o vamos a tratar de disimularlo, se puede decir, ¿no? Vamos a controlar nuestros impulsos para no generar un problema ni nada, ¿no? Después, con respecto a aprender de las experiencias y de los errores, se refiere a que nosotros, pues, a partir de que nos pasó algo malo, sabemos que no debemos repetirlo para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Un ejemplo sería en un niño, ¿no? Cuando toca algo que está caliente, se quema y a partir de ello no vuelve a tocar, ¿no? Porque sabe que se va a quemar. O lo de los enchufes que pasa a casi todos los niños, ¿no? Tocan la corriente y ya no vuelven a tocar una vez que ya les pasó corriente. Están aprendiendo de sus errores, ¿no? Y nosotros las personas tenemos la capacidad de sentir y de expresar nuestras emociones, ¿no? Mediante actitudes o gestos, ¿no? Que podemos hacerlo y las otras personas pueden percibirlo, ¿no? También tenemos empatía, ¿no? Generamos la empatía, vemos, nos ponemos en el lugar de la otra persona para saber cómo se puede estar sintiendo esa otra persona, para ser empáticos, ¿no? Eso sería uno de nuestras funciones de la corteza prefrontal, ¿no? Que nos ayuda a hacer toda esta lista de funciones, ¿no? Ahora vamos a pasar. Según algunos especialistas señalan la existencia de déficit en las funciones ejecutivas, en una larga lista de trastornos que comprometen la adaptación escolar y social de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Tales como los trastornos de aspecto autista, los TDAH, la discapacidad intelectual limítrofe, los trastornos específicos del lenguaje, las dificultades específicas de aprendizaje y otros trastornos de inicio que se dan en la infancia, en la niñez y la adolescencia. Es decir, todos o casi todos los trastornos más prevalentes en edad escolar, en mayor o menor medida, cursan con un déficit en las funciones. ¿Ya? Los desarrollos de las funciones ejecutivas se dan más o menos en el periodo más grande de desarrollo de la función ejecutiva, ocurre entre los 6 y 8 años, ¿no? El lapso en el que se adquieren las capacidades de autorregular los comportamientos y las conductas de las personas, ¿no? Se puede fijar mediante metas y anticiparse a los eventos sin depender de las instrucciones externas, aunque en cierto grado de descontrol e impulsividad aún está presente, ¿no? Eso quiere decir que en esas edades más o menos entre 6 y 8 años es donde los niños están aprendiendo a controlarse, a comportarse, a pedir las cosas de manera correcta, a no gritar, a pedirlo, ¿no? En vez de gritar empiezan a pedir, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La capacidad cognitiva está claramente ligada al desarrollo de la función reguladora del lenguaje, ¿no? Ahí apareciendo operaciones lógicas un poco más formales y la maduración de las zonas prefrontales del cerebro, lo cual ocurre tardíamente en el proceso de desarrollo infantil, ¿no? Los niños ya empiezan a tener un conocimiento un poco más claro, ¿no? Empiezan a pensar un poco más antes de hacer las cosas, usan su razonamiento, ¿ya? Y todo esto se va desarrollando de manera progresiva, ¿no? Y alcanza niveles del adulto hacia los 10 años en cuanto a la capacidad de cambiar una estrategia a la otra, mientras que la habilidad de planeación y de generación verbal continúa el desarrollo hacia la adolescencia, ¿ya?
Por ejemplo, ¿no? Aquí en otro de los desarrollos de las funciones ejecutivas son los procesos madurativos que comprenden una multiplicidad de elementos tales como la mielinización, el crecimiento dendrítico, el crecimiento celular y el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la activación de los sistemas neuroquímicos. Esto ya lo hemos estado explicando mis compañeros, ¿no? Por lo general, los niños de 12 años ya van a tener una organización cognitiva muy cercana a la que se observa en una persona adulta, ¿no? Pero sin embargo, el completo desarrollo de la función se va a conseguir recién hacia los 16 años, ¿no? También tienden a declinar con el envejecimiento, siendo la década de los más o menos a los 60 y 70 años, particularmente sensibles a todos estos cambios, ¿ya? Algunos indicadores tempranos de riesgos asociados a disfunciones ejecutivas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros si es que estamos padeciendo de alguna disfunción ejecutiva? Es, por ejemplo, dificultad en el mantenimiento de atención mediante un estímulo, ¿no? La realización de tareas de forma desordenada. Todo esto mayormente se está dando, estamos dando ejemplos en los niños para poder detectarlo a tiempo, ¿no? Se distraen con mucha facilidad, no aplican estrategias de la resolución de problemas, ya hay antecedentes de padres o hermanos con dificultades de aprendizaje, realizan acciones o realizan actividades en las cuales se nota que no hay una planificación porque están yendo de un lugar a otro sin un objetivo, ¿no? Tienen mucha dificultad para aceptar pequeños cambios en sus rutinas, ¿no? Les toma tiempo, no pueden, se limitan de cierta manera y no terminan sus tareas en tiempos adecuados según la edad que ellos tienen, ¿no? No atienden a la lectura, por ejemplo, en el caso de un cuento, o se cansan rápido haciendo actividades, ¿no? Tienen problemas en la velocidad de procesamiento de sonidos y también para establecer vínculos afectivos. Esto es de las cosas más comunes que se pueden ver para poder detectar eh, riesgos asociados a disfunciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros por ejemplo, ahorita tenemos un dolor muy grande en la rodilla, ¿no? El dolor que tuvieran en la rodilla, esto afectaría en las funciones ejecutivas y esto sería percibido por varias regiones de mi sistema nervioso en este caso, ¿no? Y se proyectaría esta información hacia la corteza prefrontal y esto haría que a mí me afectara, por ejemplo, en el momento de hablar, ¿no? Que me esté doliendo, pues, y que no me permita hablar, ¿no? E incluso como me está doliendo tanto, no puedo pensar que tengo que, por ejemplo, ahorita que estoy en la exposición y que tengo que hacerlo todo bien, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en ese sentido podemos todavía continuar un poco más con todas estas explicaciones, porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les estaba explicando por mi parte. Y entonces, como solamente para recalcar, todos los días hacemos uso de las funciones, de nuestras funciones de la corteza prefrontal, todos los días, en todas las decisiones que tomamos, nosotros vamos a ir usando esto, ¿no? Todo, para todo. Por eso se dice, ¿no? Pues que la corteza prefrontal es el área de gran importancia para nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos y con toda nuestra convivencia en la sociedad, ¿no? Y va a ayudar a coordinar una gran cantidad, ¿no? de procesos, ¿no? Ya como ya les explicaba, ¿no? Pues la motivacional, la emocional, la de personal, la de conducta social, la de atención y de memoria, ¿no? Entre muchas otras más que ya han visto y que van a ir conociendo también con la clase. Gracias. Eso sería todo conmigo. Voy a continuar con la exposición. Compañeros, docentes, tengan muy buen día. Mi nombre es Melissa Chaña y yo les voy a hablar acerca de las lesiones en la corteza prefrontal. Como podemos ver en imagen, estamos viendo la corteza prefrontal y las disposiciones. Bien, vamos a iniciar hablando acerca de que la presencia de estas lesiones en el área prefrontal nos pueden provocar grandes alteraciones en la psique y en las capacidades de las personas. Concretamente, pueden generar la pérdida de la expresión emocional a nivel facial, el déficit en el control de los impulsos, la desinhibición, los cambios de personalidad,
la conducta antisocial, la hipersexualidad, la hiperporalidad o el síndrome de Capgras, también conocido, los fallos graves en planificación, la capacidad de juicio y el aplazamiento de recompensas. Adicionalmente a ello, podemos decir que también se puede incluir en estas lesiones el pensamiento aplanado, enlentecido y con poca creatividad. Además de estos aspectos, también se puede deber o cantidad en casos como, por ejemplo, cuando las personas tienen lesiones producidas por traumatismos cranoencefálicos o demencias, como las frontotemporales o la de Corea-Huntington, ¿no? Haciendo un análisis neuropsicológico, nos dicen que del daño frontal se complica por la variabilidad del tamaño de la lesión, el tipo de la patología y el daño cortical o el daño subcortical, ¿no? O tal vez en algunas ocasiones puede ser ambos. También se da en la región de la corteza afectada, el tiempo de desarrollo de esta lesión y el impacto de la desconexión funcional con otras áreas corticales. Todo esto debido a distintos factores, ¿no? De este daño frontal. Pero este daño frontal tiene variables, ¿no? Es considerable. Además, se dice también que no solo se puede dar como una única entidad o decirlo simplemente como un síndrome frontal, no, porque sería entrar en error, porque esto tiene distintas aristas, distintas variables. El daño frontal se produce, por ejemplo, por muy diversas características. Estas son de modo cognitivas y conductuales, pero eso también va a producir, por ejemplo, ¿no? Algunas lesiones. Esto va a depender de las lesiones que se encuentren. Puede ser en una zona o en distintas zonas. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar del daño en el COF, en la corteza orbitrofrontal, vamos a hablar que esta produce alteraciones en las regulaciones afectivas y conductual. Y si yo hablo el daño en la corteza prefrontal dorsolateral, esto significa que habrá principalmente en las funciones ejecutivas, habrá algunas lesiones. Y si yo hablo del daño de la corteza prefrontal medial, hablo que esta tendrá o producirá alteraciones del control atencional y de todas estas lesiones se consideran que son las más polares, ¿no? Que producen alteraciones en las capacidades de la cognición social y de la metacognición. Entonces, se ha propuesto agrupar a los pacientes por medio de cada uno de estos criterios funcionales, debido a esta gran variabilidad en el tipo y la magnitud e imprecisión, pues, ¿no? Anatómica de estas lesiones frontales. De esta forma lo pueden mencionar como un síndrome disejecutivo que va a describir un amplio espectro de estas alteraciones frontales ejecutivas y también cabe si no van a precisar sus correlatos anatómicos, ¿no? O sea, nos admite que debemos describir el nivel cognitivo y funcional de cada una de estas alteraciones. Como podrán ver en la siguiente imagen, acá yo he puesto algunas lesiones de la corteza prefrontal. Por ejemplo, la pérdida de expresión emocional, como les mencioné, se da concretamente en el lado facial. El déficit en el control de los impulsos, cuando vemos que una persona es demasiado impulsiva y no puede controlarse delante de otras personas, ¿no? La desinhibición, como podemos ver acá, la joven está toda desinhibida. Esto también es como que nos habla que es un tipo de encubrimiento, ¿no? En la personalidad. Los cambios de personalidad, he puesto esta foto aquí, como podrán ver, si algunos han visto la película Fragmentado. Entonces, esta es una foto de ello donde nos habla de estos trastornos, pues, ¿no? De la personalidad. También hablamos de la hipersexualidad, cuando nos habla del trastorno de pensar en el sexo, ¿no? En cada momento. Y la hiperoralidad, o también conocida como el síndrome de Clever-Bassi o el síndrome de Capgras. Esto es cuando no controlas el deseo de comer y de tener sexo. También, para ello, vamos a mencionar algunas otras más, ¿no? Cuando tenemos nosotros las lesiones bilaterales, por decirlo en la corteza prefrontal, también hablamos de un deterioro de la toma de decisiones, la distracción, la labilidad emocional, la impulsividad, la hiperfagia, la falta de planeación, la emoción restringida, una empatía deficiente,
completar labores, la falta de reconocimiento, la preocupación, la perseverancia y la repetición conductual inapropiada. O sea, hablamos de la conducta del habla o la conducta motora, ¿no? Les voy a poner acá un caso que fue muy sonado, por decirlo así. Este caso fue, creo, uno muy conocido, es el caso de Phineas Gage. Fue uno de los primeros estudiarlos porque, o sea, se documentó este caso, ¿no? Este caso es uno de los más conocidos y fue el primero, el cual, como les mencioné, que se documentó, ¿no? Debido a que él tuvo una lesión en el lado prefrontal. Este joven Phineas Gage era un capataz o un trabajador de la línea de ferrocarriles, ¿no? Pero lastimosamente tuvo un vuelco terrible debido a un accidente laboral. Rocas con explosivos para permitir así el paso del tren, pues, ¿no? Y necesitaba para ello colocar pólvora y arena en un agujero que estaba perforado en una piedra. Pero lamentablemente sucedió un error y lo cual hizo que cuando se intentaba compactar la pólvora colocada en la cavidad, utilizó una barra de metal, pero esta barra de metal al hacer contacto saltase pues chispas, ¿no? Y generó una explosión, la cual se produjo a escasos centímetros de la cara de este hombre, ¿no? Lo que dio como resultado que la barra de metal, que tenía más o menos 1 metro de longitud y unos 3 centímetros de diámetro, le atravesó el cráneo. De aterrizar, esto fue más o menos a 20 metros de donde se encontraba inicialmente pues el joven, ¿no? Este joven, después de suceder esto, recobró la conciencia unos minutos más tarde, pero con un agujero que le trazaba una forma diagonal desde sus mejillas hasta la parte superior de la cabeza, justo encima de la frente. O sea, donde está gran parte de los lóbulos frontales del cerebro, hablamos del lóbulo prefrontal y el órbito frontal. Este había dejado de existir como tales, pues ya no tenía. Entonces, bueno, Phineas Gage no solo sobrevivió a esta experiencia, sino que también fue capaz de recordar la mayor parte de sus habilidades mentales. Pero cabe mencionar que antes del accidente, Phineas Gage era un hombre amable, mesurado, cordial, pero luego de haber sucedido esto, él tuvo un cambio radical y se había vuelto un hombre agresivo, impulsivo, hostil, con poca habilidad para la espera, siendo incapaz de planificar acciones o de mantenerlas en el tiempo. Además, después de todo esto, él empezó a tener cuadros de epilepsia, lo cual le provocó la muerte a los 38 años de edad, ¿no? O sea, se quedó solo, como podrán ver acá, miren, acá atravesó la barra, acá vemos los daños en el óvulo, aquí tiene una imagen más real, este es su cráneo, y acá está, pues, ¿no? Este fue un caso muy sonado. Bien, vamos a continuar. Otros trastornos asociados a las lesiones del prefrontal. Bien. Algunos datos recogidos acerca de los efectos que producen los daños directos en la corteza prefrontal nos van a indicar que en la región del cerebro no solo se encuentra relacionada con las habilidades de comprender las consecuencias a largo plazo, sino que involucra también la capacidad mental de demorar la gratificación inmediata. Además, hoy en día pues existe cantidad de documentación que nosotros podemos buscar para saber eso, ¿no? Y nos dice también que el papel del córtex prefrontal se da en distintos trastornos neurológicos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de, o sea, en la esquizofrenia, como podemos ver acá. También hablamos de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, es lo que sucede, vemos acá en el cerebro. Acá en la esquizofrenia igual, vemos un cerebro saludable y uno con esquizofrenia, bueno, el lóbulo. Y también los trastornos de bipolaridad, acá podemos verlo. Entonces, estos trastornos también nos dicen que están asociados, pues, ¿no? O sea, tienen cierta difusión con la corteza cerebral y ha hecho, pues, que estas motiven a la aparición de alteraciones conductuales en la persona. Asimismo, en la actualidad, se ha iniciado ensayos clínicos con farmacoterapia, lo cual se han objetivado o se han priorizado que ciertos medicamentos como la guanfacina mejoran la función de la corteza prefrontal. Y finalmente, bueno, para
pues que postula que otras condiciones patológicas como la depresión, las elevadas respuestas de estrés, las conductas, los intentos de suicidio, los sociópatas o las drogadicciones también podrían estar relacionadas con el funcionamiento de la corteza prefrontal. No obstante, la evidencia científica acerca de estas hipótesis aún es limitada, pues, ¿no? Y requiere una mayor investigación para determinar con precisión el papel de la corteza prefrontal en este tipo de alteraciones. Cabe mencionar que, bueno, pues, ¿no? Que como lo hemos leído anteriormente y como ya lo han explicado mis anteriores compañeros, esto tiene mucha relación acerca de la concentración, la memoria y la atención, ¿no? Entonces, por ahí también estas últimas alteraciones que acabo de mencionar aún no están 100% comprobadas. Bueno, eso sería todo con mi grupo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.